¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? ¿No se ha enterado aún? ¿De qué se supone que me tendría que haber enterado? Oh, nada, jefe, solo una cosita. Si tiene tiempo, me gustaría que checase el nuevo canal llamado El Pie de Gorko. Tienen audiorelatos de Warhammer 40.000 sobre todos los ejércitos posibles. No sé, jefe, creo que podría servirnos para estudiar al enemigo. ¿Relatos? ¿Estudiar al enemigo? Dices cosas muy raras. ¡A él, muchachos! El Pie de Gorko, tu punto de encuentro con toda clase de relatos del mundo de Warhammer. Visita nuestro canal para encontrar más vídeos. Y recuerda, en el 41º milenio solo hay guerra. En las profundidades de una instalación industrial incrustada en la ladera de un volcán, donde el calor abrasador y el rugido constante de la maquinaria se entrelazan con los cánticos de los tecnosacerdotes, la delgada línea entre lo sagrado y lo prohibido se vuelve borrosa. Aquí, en un entorno donde la devoción al Omnisaya choca con la implacable realidad del magma y el metal, el equilibrio de la fe y la tecnología es constantemente puesto a prueba. A continuación, exploraremos un mundo donde las máquinas no solo son herramientas, sino también divinidades, y donde el más leve desliz puede prender fuegos que consuman tanto carne como espíritu. Cuentos desde Vigilus. Entre las llamas. El supervisor de segunda clase, Kulan Drebs, había tenido suficiente. Atravesó pisando fuerte el largo corredor metálico con cara de pocos amigos. Sus pesadas botas de trabajo hacían resonar el suelo de malla mientras el auspex de su mano emitía trinos agudos y tintineos. El voluminoso dispositivo había sido fabricado para mineros y trabajadores de las tuberías, y Drebs había conectado un cable en el puerto de carga externa directo a sus mejoras acústicas para escuchar el sonido que producía por encima del omnipresente murmullo del volcán. Necesitaba ser capaz de discernir todo lo que le decía su fiel dispositivo, incluso aunque el esfuerzo le provocara dolor de cabeza. Era el único modo en el que podría pillar a los canallas en el acto. El corredor por el que Drebs caminaba enérgicamente era parte de la zona de transferencia Delta-Omnis-15, un conjunto de macrotuberías, corredores y santuarios de intercambio térmico incrustados en la profundidad de la ladera del volcán. El lumen estroboscópico amarillo que lo iluminaba indicaba que la zona se encontraba en un ciclo de alta combustión. Estaba prohibida para todos excepto para los magos geotermis que se ocupaban del ardiente corazón de los extractores magmáticos. Como si no pudieras saberlo por todo este vapor. Omnisaya lo maldiga, murmuró Drebs con amargura, observando acusatoriamente la alarma Lumin.
Se había puesto la túnica engomada sobre su armadura de supervisor y tapado la cabeza con la gruesa capucha de lentes protectoras para protegerse de los chorros hirvientes de las válvulas de presión del corredor. Ser golpeado y cegado por chorros de vapor supercaliente no era una experiencia agradable. Suponía que algunos de los tecnosacerdotes lo habrían considerado una bendición sagrada, el ser bañado en el aliento combinado de la máquina divina y la bendita piromontaña. A Drebs lo dejó solo algo quemado y más enfadado que nunca. Esforzándose al máximo por pestañear para enjuagarse el sudor que le empañaba la vista, el supervisor se detuvo para echar un vistazo a la pantalla de su Auspex. Quien quiera que seas, ahora te tengo. Gruñó triunfante. Drebs había detectado 3 veces en el ciclo de trabajo anterior contactos de significante no autorizados moviéndose por esta zona durante las altas combustiones. Para su inmensa frustración, siempre se habían escabullido antes de que pudiera alcanzarlos. Esta vez, sin embargo, no parecían estar moviéndose. También había más, quizá 12 o así, aunque las benditas manifestaciones electromagnéticas de los reactores térmicos dificultaban la obtención de una lectura exacta. Los contactos no autorizados se encontraban un nivel por debajo, de acuerdo a su lectura. Se preguntó quiénes serían. De vez en cuando te encontrabas con servidores defectuosos, unidades cuyo funcionamiento cognitivo se había degradado y los había convertido en vagabundos ferales. Podían ser peligrosos, pero nunca veías más de 1 o 2 cada vez. ¿Trabajadores de magma, quizá? Intentando aumentar sus cuotas, colándose en zonas prohibidas para trabajar fuera de sus rotaciones. Drebs notó una sonrisa desagradable tensar sus facciones ante la idea. Llevó su mano libre a su cinturón para asegurarse de que su porra aturdidora y su pistola automática seguían enfundadas donde debían. Si la perturbación se debía a obreros no autorizados, pensó, pronto tendrían peores preocupaciones que las cuotas bajas. Murmurando una rápida oración para los espíritus de su Auspex, su pistola y su porra, Drebs pulsó un código de acceso en una escotilla cercana. La barrera metálica en forma de V se deslizó hacia arriba para revelar una escalera de mano en el interior del claustrofóbico hueco de metal. Los peldaños subían hasta perderse de vista en los niveles superiores y también se hundían hacia las abrasadoras profundidades inferiores. Drebs se enganchó el Auspex al cinturón, se agarró a los peldaños y comenzó a bajar. Sintió el calor del metal incluso a través de sus gruesos guantes. Ofreció una oración de agradecimiento a Omnisaya por las termovestiduras bendecidas que le había proporcionado, y un vistazo a su brazalete de calor le advirtió de que el aire fuera del traje estaba lo suficientemente caliente como para chamuscar la carne. Gracias al murmullo del volcán y las vibraciones siseantes de las tuberías, unidos a los pitidos cada vez más agitados del Auspex de Drebs, no pudo oír los cánticos hasta que se encontraba casi en la siguiente escotilla. Drebs se detuvo, frunció el ceño. Conocía los cantos binarios de los magos y las oraciones fúnebres de las cuadrillas de trabajadores. Esto no se les parecía. Era el sonido desigual y apasionado de voces roncas y fervorosas que escupían palabras que crepitaban como llamas danzantes.
Le recordó a los cuentos fantasiosos sobre seres de fuego danzarín, sobre los que a sus camaradas más supersticiosos les gustaba chismorrear. El corazón de Drebs latió más rápido. ¿Qué era eso?, se preguntó con una nueva oleada de ira. ¿Algún tipo de herejía? Si es así, ya sabemos cómo ocuparnos de eso, ¿no? Murmuró pensando en la pistola automática de su cinturón con cierto deleite. No podemos jugárnosla. Estamos en guerra después de todo. Tratando de sorprender a quien fuera que entonase los cánticos, Drebs soltó una mano de los peldaños de la escalera, abrió su funda y tocó con el pulgar la runa de amartillamiento de su pistola. Respiró hondo, se tensó, accionó la apertura de la escotilla y se volvió tan rápido como era capaz con un atuendo tan voluminoso para salir de golpe. Un trozo de tubería golpeó al supervisor de segunda clase Drebs en toda la cara. Sus gafas se agrietaron al romperse el plexiglas y el dolor estalló por todo su cráneo. Saboreó sangre y algo más le golpeó con fuerza en la espalda. El suelo, pensó aturdido. Había caído. Saboreó sangre, tosió dentro de la capucha y salpicó las gafas agrietadas de algo rojo. Una oleada de pánico lo inundó al sentir que unas manos lo agarraban bruscamente y lo izaban hasta ponerlo de pie. Un momento después, su pánico se redobló cuando alguien le arrancó la capucha de la cabeza. El dolor fue instantáneo e insoportable. El calor abrasó su piel, convirtió su aliento en cenizas calientes en su garganta e hizo que sus ojos lagrimearan. ¿Qué es? Tosió. Entre lágrimas, Drebs captó las figuras que se apiñaban a su alrededor. Eran trabajadores de magma como pensaba, pero el supervisor Drebs no se había imaginado nada como esto. Los lunáticos se habían desnudado hasta la cintura y su piel estaba en carne viva y cuajada de ampollas por el calor, y aún así no parecían percibirlo. Algunos tenían extraños y perturbadores dispositivos tatuados en la carne. Otros llevaban máscaras aviares metálicas que parecían toscamente forzadas, quizá con fragmentos de mineral y desechos metálicos. Uno, más grande que el resto, le hundió a Drebs un dedo en el pecho. Drebs inhaló el aire ardiente a duras penas y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que la piel de aquella bestia exhibía el estigma escamoso de la mutación. Sabíamos que venías, supervisor. Se burló el grandullón desde detrás de su extraña máscara de ave. Las llamas nos lo mostraron. No deberías haber bajado hasta aquí. Una sensación de irrealidad había desprovisto a Drebs de su fuerza. Pero ahora, mientras la panda de obreros lo arrastraba por otro corredor sin ceremonia, trató de armarse de autoridad desesperadamente. ¡Soltadme de inmediato!, dijo. ¡Soy vuestro superior! ¡Os azotarán a todos por esto! ¡Os anularán las cuotas! Pretendía que sus amenazas sonaran intimidantes, llenas de la ira con la que había irrumpido allí. En su lugar, Drebs se dio cuenta de que solo sonaba asustado. Las crueles carcajadas de sus captores le indicaron que también lo habían oído. No nos va a pasar nada, dijo el grandullón justo desde detrás de la oreja izquierda de Drebs. Su aliento era húmedo y agrio. Porque nadie sabrá nunca que has estado aquí.
Al caer al fin en la realidad de su situación, Drebs peleó como un loco. De un tirón soltó un brazo del agarre del hombre a su derecha, sorprendiendo al hereje tatuado. Sacudió ese brazo y le atizó un golpe de refilón a uno de sus captores y buscó enloquecido en su cinturón la porra aturdidora. Si pudiera desengancharla y pulsar su runa de activación con el pulgar, podría... Aquella vez la tubería le golpeó en los riñones y con una fuerza antinatural. El golpe resultó en un dolor agónico incluso a través de la ropa vulcanizada y la armadura antibalas. Drebs gritó. Se habría caído de no ser porque sus captores lo agarraron con nueva ferocidad y lo arrastraron hacia adelante. Latigazos hormigueantes se extendieron por las extremidades de Drebs desde donde había impactado la tubería. Le arrancaron la porra del cinturón y la arrojaron lejos. A través de una nube de dolor, Drebs se dio cuenta de que a su alrededor crecía un resplandor ardiente y que el calor abrasador aumentaba por momentos. Un terror sagrado lo bañó al pensar que lo estaban conduciendo hacia el prohibido y más sagrado corazón del reactor. Sintió como si los fluidos de sus ojos hirvieran. Drebs intentó respirar en alientos cortos y evitar imaginarse cómo su piel se retorcía cual pergamino ardiente. ¡Estáis locos! Graznó. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La ira de la máquina sagrada! ¡El calor! Los herejes solo rieron. No tememos a la máquina sagrada, dijo con desprecio el enorme matón, que se dirigía ahora hacia el borde de un pórtico de observación. Se quedó quieto entre la neblina flotante. Su piel se abrasaba y cubría de ampollas visiblemente bajo el furioso calor. Hizo un gesto sobre el borde. Ahora tenemos otros dioses, mucho más poderosos que esa cosa fría y distante de Marte. El corazón de Drebs retumbó mientras lo arrastraban hasta el borde. Por favor, no. Dijo sin aire. Por favor, La enorme cámara resonaba con el silbido de las válvulas de vapor, haciéndolo parecer el aliento de un dragón, los gemidos y estruendos de la máquina, y por debajo de todo ello, el amenazador murmullo del canal lábico que fluía a través de las profundidades acorazadas. Drebs gimoteó en su agonía mientras los herejes le empujaban hasta el límite, de modo que contemplase los 30 metros de caída hasta un río de roca fundida y llamas danzantes. Observa, ofrenda. Siseó el hombre que lo sujetaba por el hombro izquierdo, y Drebs se estremeció por el fanatismo de su voz. El hombre lo sujetó de la cabeza y lo empujó hacia abajo para que el supervisor no pudiera hacer otra cosa que observar las llamas de más abajo. Este entornó los ojos por el resplandor y el dolor y luego frunció el ceño. Drebs se quedó mirando mientras parpadeaba por las lágrimas hirvientes. Había algo allí abajo, algo en las llamas. Figuras, pensó, figuras danzarinas, juguetonas, brillantes. Pero ¿cómo podía ser eso? Sintió que una curiosidad sacrílega lo consumía a pesar de su horrible situación. Una necesidad que parecía surgir de algún lugar completamente externo a su mente. Ahora los herejes entonaban cánticos,
Pero mientras Trebs clavaba la mirada en los seres brillantes de allá abajo, las palabras parecían desvanecerse en la distancia, hasta convertirse en irrelevantes frente a una revelación aún mayor todavía por descubrir. Si miraba un poco más, estaba seguro de que podría desentrañar precisamente lo que le había faltado todo este tiempo. La cosa de abajo lo contempló maliciosa, hambrienta. El golpe entre sus omóplatos fue tan repentino que Trebs ya había caído del borde antes de darse cuenta. Para cuando su cuerpo estalló en llamas y golpeó contra la lava en la base del túnel, ya estaba muerto. Pues al final todos esos tecnosacerdotes y sus cacharros raros no sirvieron de nada contra los locos esos que rezaban a sus nuevos dioses chiflados. Que si fuego por aquí, que si magia por allá, y ¡zas! Los zoomies acabaron chamuscados o peor, escuchando voces raras en su cabeza. Claro, esos herejes con máscaras raras creyeron que habían ganado algo, pero nada, con Finch nunca ganas. Siempre te cambian las reglas justo cuando crees que estás arriba. Así que ahí se quedaron, fundiéndose con las llamas o convirtiéndose en algo peor que un squeeze sin dientes. Bah, cosas de Umis. Pa' eso mejor pones más daca y menos cánticos raros.